Desde principios de mes se está exhibiendo en el Malva la última película de Albertina Carri, Caigan las Rosas Blancas, y tenemos el placer de tenerla conectada con nosotros a través del Meet desde París, tengo entendido, ¿verdad? Hola, sí. Hola Albertino, un gusto saludarte. Aquí estamos con Javier Lucy y la idea es charlar unos minutos sobre esta última producción tuya, como decíamos, Caigan las Rosas Blancas. Quería empezar comentando que para cierto sector de la crítica, supongo yo, supondría esta última película una continuación de tu película anterior, cosa que vos aclaraste que no, que nada que ver, y a mí me parece una decisión muy saludable la tuya de haber dicho que nada que ver, porque me parece que sos una directora muy inquieta, muy creativa y que no se enquista en ninguna temática. O sea, no hubo Bueno, pregunta, fue gracias. reflexión. Por eso. Gracias por lo de inquieta, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles fueron los pilares que te motivaron a realizar justamente Caigan las Rosas Blancas? Bueno, si bien no es una segunda parte, ¿se me escucha bien? Sí, 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 perfecto. perfecto. Ok, si bien no es una segunda parte, sí es una película que nace a partir de la película anterior, ¿no es Claro. cierto? Eso es verdad. Ujú. A partir del trabajo con las chicas es que empezamos a pensar en hacer una... en realidad ellas me propusieron hacer una segunda parte y yo dije no, Ajá. segundas partes no, pero sí me interesa la idea de profundizar esta relación, podría ser algo Ujú. así. Entonces, digo, tanto en el vínculo, digamos, directora y actrices, y con el equipo técnico, porque también se repiten muchas de las personas que trabajaron en la película anterior, em, como también ciertos temas que habían quedado a partir, digamos, de Las Hijas del Fuego, que fue una película que trabajó claramente un género cinematográfico y era la discusión con un género. Me pareció interesante continuar con el viaje, o sea, volver a hacer una road movie con los mismos personajes de alguna manera, pero profundizando en otras cuestiones que la otra película no lo permitía porque era otra la narrativa, digamos. Sí, sí. Y entonces eso fue digamos, el puntapié, no sé si el pilar. El pilar, de alguna manera, es el viaje, sin duda, son los géneros cinematográficos, es un poco como la posibilidad del cine como juego y como pensamiento crítico y como expansión de la realidad. Ese es un poco, diría, el pilar. Mm, Un viaje hacia lo fantástico. ok. Y en ese viaje hacia lo fantástico, tan no es la segunda parte que en lugar de irnos para el sur nos vamos para el norte, de alguna manera, ¿no? Exacto. Recorremos otras Nos vamos hacia el geografías, calor. hacia el calor, recorremos otras geografías y vamos subiendo en ese camino con ellas y con lo que van encontrando en ese camino. ¿Cómo fue la filmación? Porque no, digo, hay alguna que otra ciudad, pero también hay mucha ruta, mucha selva, técnicamente, ¿cómo fue estar filmando todo Caigan las Rosas Blancas? Bueno, fue un rodaje duro, fue un rodaje súper intenso. Empezando, por ejemplo, porque perdón, estaban abriendo la puerta. Porque ok, porque la primera parte, que fue la parte de Buenos Aires, se filmó en pleno mundial. Mm. Ajá. Ah. Ajá, Mira vos. lindo En momento. pleno mundial y con como 50 grados de calor, o sea, como que la parte que iba a ser fácil de rodaje fue súper difícil. O sea, ya Mm. empezamos como muy, muy Complicado. complejo. Y después todo el viaje, todo el viaje, digamos, atravesar todo el territorio, llegar a San Pablo y etcétera, fue difícil, fue un rodaje intenso, podría decir. Pero lindo también, divertido.
Si bien vos la definís o una de las características de tu película es un viaje hacia lo fantástico, hay elementos que permiten retrotraernos a un pasado no tan tecnológico, donde hay una valorización de la cámara anterior y además yo la encuentro una película muy ecológica. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, es una película que está atravesada por el pensamiento poshumanista, Claro. podríamos decir, que se encuadra dentro de esas ideas. Y en ese sentido, cuando, no sé, en uno de los tantos géneros que aparece en la película, en el momento en que uno de los personajes dice, los estoy viendo llegar a una hora, es un poco, creo que el llamado de la película, ¿no? O sea, también es una película que se inició, su concepción, digamos, fue previa a la pandemia, luego nos tomó la pandemia, luego la salida de la pandemia, la Mm, pospandemia, con todas estas nuevas condiciones que estamos viviendo, ¿no? O Sí. sea, creo que también hay algo, digamos, de lo real que siempre se cuela en mis películas, y en ese sentido creo que sí, que el tema de la crisis climática es algo que es una preocupación incluso en el momento de realizar una película, ¿no? Como qué sentido tiene seguir creando cosas y quemando recursos, mientras hay emergencias realmente mucho más graves dentro Claro. de lo humanitario. Entonces, sí, es una película que está atravesada por la ecología, sin dudas, y además es una película eso, que va hacia lo artesanal, que va perdiendo la civilización en tanto como fue pensada la civilización al momento, y es una búsqueda también por lo mágico, ¿no? Como por encontrar lo mágico también poniendo el cuerpo, mm. cosa que es una de las cuestiones que está sucediendo también ahora, ¿no? ¿No es cierto? En este mismo momento nosotros nos estamos conectando, yo estoy a miles de kilómetros, pido disculpas que abrieron la puerta, pero estoy No, además No, en todo bien. una casa no prestada, pasa bueno, nada. esas Además, esto es cuestiones. Radio Verdad. Bien, Se, perfecto, así se, que se quedó cue- fantástico. se cuela la realidad también en la entrevista. Está muy bien. Como Sí. vos decís eso, que es cierto, en tu cine se cuela siempre la realidad, digo, una road movie tiene eso. La película, hay un guión, obviamente, pero al lanzarse al camino, ¿qué pasó con ese guión? ¿Qué pasa con tomar lo que está sucediendo para también incorporarlo o no? Bueno, es una película que el guión se escribió muchas veces, se escribió, se reescribió, de hecho estábamos por empezar a filmar y medio la situación que sucede en la película, que es que la directora renuncia a su película, fue un poco parecida en ese Ah, mira. sentido, Bien. porque a mí de repente cuando estábamos a punto de filmar dije, no, no, este guión no funciona y hay que reescribirlo. Entonces se reescribió una vez más y cambió muchísimo. Pero a lo que voy con eso es que cuando llegamos al rodaje, más allá de que el cambio de guión, también hubo un trabajo de previa muy, muy, muy grande, muy Ujú. fuerte, con las chicas, con las actrices, con las locaciones. O sea, las locaciones en Brasil las habíamos ido a ver un año antes del rodaje, Ajá. finalmente cuando se sucedió el rodaje. O sea que hubo mucho, mucho trabajo de previa, porque además los rodajes son cada vez más veloces, ¿no? Hay Sí. con el tema de la nueva tecnología, como que se supone que como las cámaras son livianas, nuestro pensamiento también debería ser liviano o aéreo. Ujú. Y no, a veces no es así, cuesta un poco más encontrar las cosas, pero bueno, entonces hay que estar como muy, muy entrenado, ¿no? Así que tuvo mucho, mucho, mucho trabajo de previa a la película, y después cuando se llegó al rodaje, que eso, insisto, fue un rodaje difícil porque, bueno, es muchos traslados, muchos lugares inhóspitos, lugares sin luz, filmamos Claro. como Claro. también en partes donde realmente dormíamos todas en cuchetas, digo, como muchas cuestiones difíciles, un poco Que- herzogianas, podríamos Sí, decir, ¿no? Porque sí. por el momento yo quería filmar en lugares más difíciles aún que no me lo permitieron. La producción de Brasil un poco me limitó en cierto sentido, que nunca se sabe si es bueno o malo, pero bueno, así fue. Y, y eso, y luego entonces cuando llegué al rodaje tenía todo muy, muy armado y muy, muy, muy calculado.
y eso te da la ventaja que cuando aparece el azar, cuando aparece el error, cuando tenés, podés entregarte un poco al margen, a Mm, esas sí, aperturas que mm. suceden en la realidad. Bueno, es una película tan amplia que no excluye primero la crítica hacia los directores que filman por encargo. Hay medio una velada crítica, tu sonrisa lo delata. Y también podemos caracterizarla como una película simbólica, porque toda la parte policial o de suspenso alude a un enemigo externo que no se sabe quién es, que bien Mm, podría y se parece mucho a lo que está pasando ahora, ¿no? sí. Qué fuerte igual eso, porque la película, ya te digo, Ya empezó sé, Claro, a hace ya lo escribirse mucho. sé. en el Pero, 2019, o pero sea, de fíjate cómo verdad. se instala Eh, el terror desde algo que uno no ve ni es conocido mm, y bueno, y eso aumenta la sensación. No estamos spoileando nada, pero estamos no, haciendo una pequeña referencia a que sí, aparece alguien exterior que mm, amenaza, ¿no? sí, Y ruidos de motos ampliados suenan un poco a motosierra, no sé por qué. Tal vez la asociación Es es un mía, montón. ¿no? Es mucho, pero no sé si te lo han dicho. sí, 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 me lo han dicho Ah, y mira. Bueno, eh, también sucede algo que de hecho en la película aparece la frase, vamos, salgamos de este pueblo de Después de un... motosierristas. Sí, sí, sí. sí, por eso. Y yo aseguro que esa frase fue escrita antes de la Antes. motosierra de Milei. Wow, Mm. qué O poder sea, de percepción y anticipación. Dios. impactante. Sí, sí, un Wow. poco, un poco me asusté después Sí. cuando las noticias empezaron a ser las que son. Em, pero, pero sí, creo que era algo también esta cuestión del terror a lo desconocido, eh, bueno, es algo muy, digo, de la ficción, del cine, ¿no? Sí. Pero también es algo que evidentemente estaba en el aire, que se olía, ¿no? Que Mm, estaba circulando. sí. Entonces es un poco también eso, hacer películas, es tomar algo de lo que está pasando. Bueno, por lo menos yo, si bien terminan ellas todas leyendo que parecen como unas personas totalmente desconectadas, no es real, Mm. no están tan desconectadas. Ok. Y obviamente digo, son mujeres, 4 mujeres que se van encontrando a otras en el camino y demás. Hay algo ahí de las femineidades, ¿no? Diferentes, de cada una parada en un lugar, de cómo se posicionan frente a eso también. Digo, Mm, hay un universo construido en eso. mm. Bueno, sí, en ese sentido es un poco esto de tomar los personajes de la película anterior Claro. y profundizar en esos personajes, porque en la película anterior era claramente, tenían una única, podría decir, una única dimensión, Sí. ¿no? Alrededor del deseo. Y ahora el deseo se complejiza, ¿no? También el deseo en esta película es mucho más errático, es mucho más complejo. Es lo que desea una, también lo tiene que como un poco como jugar con lo que desea la Ya la otra, otra, y claro. así el camino se va modificando por otro lado, ¿no? Hay algo también eso, como el camino no es uno solo, no es solo la directora que dice, no sé para qué lado tengo que ir, me cuesta la cámara como Ah, La derecha, otra. izquierda, No, está, estoy ahí como está. claro, cuando ahí filmo que estás digo perfecto, derecha, estás en el izquierda. medio. No, ahí estás bien, claro. Nosotros te vemos en una claro, no nos dimos cuenta que también en la tripartita, cómo quedás, pero no. Igual Siento me que parece que salgo, que me siempre salgo de tenés que cuadro, Ahí, tener. pero no me salgo de ahí Ahí cuadro. estás estás perfecta, ahí perfecta. estás perfecta. Aunque Ese siempre es el te lugar. Ok, sugiero tenés que ir para la izquierda, pero está todo bien. claramente. Sí. Bueno, mi turno entonces. Vos comentaste o comentás, sí, que mientras estás filmando, cuando estás finalizando tus proyectos, siempre tenés 2 o 3 ideas en marcha que estás pensando en motorizar. En esta Sí. oportunidad y habiendo ya terminado toda la etapa de exhibición y demás, ¿hay alguna idea que estés pronta a llevar a cabo? Posibilidades de financiación, nuevas formas de producción, porque entiendo que en este momento histórico, político, económico, la posibilidad de filmar cine aquí en Argentina se complejiza cada día más. Sí. Eh,
Bueno, por un lado decir que sí, es verdad, siempre estoy como con muchas cosas en la cabeza, por ahí a veces demasiadas, pero sí, tengo dos proyectos concretamente con los que estoy trabajando, uno mucho más avanzado en guión, pero que está haciéndose un trabajo de financiación. No puedo decir nada concreto, como no tengo fechas de rodaje ni de producción, porque eso fue lo que sucedió en el último año en la Argentina, es un desconcierto no solo para nosotros, Sí, claro, los argentinos, no solo para los cineastas, sino para el mundo. Mm. sin duda. Entonces, digo, yo todas mis películas las coproduje, o sea, son muy pocas las películas que no hice con producciones mixtas, Caigan las digamos. Rosas Blancas es coproducción con Brasil y con España, ¿verdad? Claro, Caigan las Rosas Blancas es coproducción con Brasil y con España, y coproduje con Estados Unidos, coproduje con Alemania, con Francia, según las películas, digamos, han ido variando esos acuerdos, y siempre filmé en Argentina, por otro lado, nunca filmé, me han ofrecido filmar en otras partes del mundo y nunca lo acepté, por un tema de la lengua, por un tema cultural, porque siento que mi imaginario tiene que ver con la Argentina. Ujú. Aunque hay películas que son, algunas que he hecho que son un poco más universales y que no tengan un arraigo concreto, de cualquier modo es como el lugar en el que siento que suceden mis narraciones. Pero en este desconcierto que digo que no es solo nuestro, no es solo del cine ni de los argentinos, sino que es un desconcierto mundial, también se está reconfigurando y viendo que es una coproducción hoy con Argentina. Claro. O sea, Claro. los productores de otras partes del mundo tampoco lo entienden, No, por supuesto. porque pasamos a no poder ofrecer absolutamente nada, digamos. Siempre esto digo, como en esas arquitecturas de producción, donde las películas un pedacito ponía un país, otro, y etcétera, había una cierta claridad de la parte argentina, de qué era lo que iba a poder aportar la Argentina, Sí, ahora además de ya no. mucho capital humano, Sí, ¿no es cierto? Como les gusta decir ahora Claro. este gobierno. Ahora no está claro. ok. Entonces, bueno, eso, se están organizando, ojalá pueda, o sea, en algún momento voy a volver a filmar, pero no hay nada No hay nada nada, concreto es todo ahora. muy incierto en este momento, así es. Exactamente. Bueno, volviendo por último a Las Hijas del Fuego y que hablabas que era una película sobre el deseo, ya que hablamos de tu cine, que es ciertamente una parte de cine de anticipación, aquí el deseo deja de ser individual para pasar de alguna manera a ser social, donde se pone un poco más de relieve la sororidad y la solidaridad del grupo de mujeres que van en pos de una ayuda, por ejemplo. Sí. Sí, yo diría que es un viaje, a diferencia del otro, que era un viaje más físico, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque era como una puesta en abismo del cuerpo. Mm. En la otra película, creo que este es un viaje más espiritual. Es un viaje más espiritual, más filosófico. Lo que no significa que no pongan el cuerpo, porque igual, digo, atraviesan la selva, les pican los mosquitos, o Sí. los bichos, ni se sabe qué, les pasan cosas, y también em, eso, porque el otro, si bien también tenía como rasgos de viaje solidario y de formación de comunidad, también podríamos decir, el primer viaje y el segundo viaje, el primer viaje Ujú. era la formación de esa comunidad. Comunidad, claro. Claro, Ahora que ya son comunidad, bueno, tienen que enfrentarse a otras cuestiones, no, ¿no? claro. Acá lo que me Mm, parece muy interesante es que todas ayudan a una persona, y hasta económicamente, con todos sus recursos, a una persona que ni siquiera conocen. sí, y que no las vemos. Tampoco, claro, está fuera de Justamente, campo. ahí está el espíritu de la solidaridad de la que te hablaba, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 están embarcadas en ese viaje, en esa Sí, necesidad de ir a acompañar a los otros y de dejarse atravesar también por los otros y las necesidades de los demás. claro. Es como un viaje contrario, podríamos decir, a los vientos que están corriendo ahora en la Argentina, Sí, ¿no? Mm, tal cual. totalmente. Ujú. Eh,
En algún momento Luis te dijo, a ver, la crítica a ciertos directores, a trabajos por encargos y demás, digo, pero no me voy a centrar en eso, sino en centrarme, no deja de ser una directora con un equipo técnico, con actrices, haciendo un viaje, con un proyecto, con productores que le piden algunas cosas, que vamos variando y no, digo, ¿cuánto de eso, de la realidad de Albertina Carri también se coló en Caigan las Rosas Blancas? Bueno, lo que puedo decir con respecto a eso es que a mí me da mucho orgullo Caigan las Rosas Blancas, porque me da mucho orgullo porque es mi séptima película. Ujú. Y la sensación que tengo con respecto a la industria o a las formas de la industria, digamos, que circulan en nuestro territorio, es que hace rato que como que se me viene pidiendo que deje de ser como l'enfant No es fan terrible, terrible. que deje de ser revoltosa. Sí. Bueno, ya está, ya. Ahora, a partir de ahora, hace una película con estructura, como vienen las películas. Y a mí me parece que por supuesto también tal vez algún día la haga, no es que me niego a eso, y de hecho las he hecho también más ortodoxas. Em, Me parece que es un momento de crisis tan grande, que algo de esa especie de llamado que tiene la directora de la película, puedo reconocer que sí, que siento un poco ese llamado en el sentido de esto, de decir, no quiero ir hacia la industria, no quiero ir hacia el capitalismo en Mm, ese sentido, digamos, no quiero ir hacia las formas ya conocidas y que nos han llevado claramente al fracaso, mm, digamos, al fracaso porque vivimos en un planeta totalmente desigual, donde el negocio de los países a los que les va bien, el gran negocio son las guerras, o sea, hay como un montón de pensamientos que circulan que son verdaderamente raros, sí, sí, o sea, Tal cual. en sí, términos de convivencia humana, sí. y sin llegar ni siquiera pensando ya en lo no humano, ¿no? O sea, Mm, en los niveles de extractivismo con los que se comporta ese sistema, digamos, de, eso, de convivencia, diría, ni siquiera ya es económico, es un tema de qué modos nos vinculamos con lo mm, otro, Sí, sí. y de qué modo nos vinculamos con lo vivo. Entonces, en ese sentido, sí, tiene un montón de cosas que ver, como esa directora que se niega a encuadrarse, pero no es que se niega por un tema de puro capricho, sino porque hay algo que de todo esa especie de más plantas que pide con esa sí, sí, vehemencia, claro. que es como el lugar que te puede dar el poder, pequeño poder que te puede dar un rodaje o una coproducción o el momento en donde te ponen la plata y te dicen, bueno, a ver qué querés hacer, Mm, pero qué valor tiene eso si está sucediendo todo lo otro. Es claro. un poco eso también lo que la película se pregunta. Mm, Y entonces, bueno, va hacia ese otro viaje de más plantas que es mucho más mágico, más espiritual, más artesanal también, ¿no? Sí. Como de otro tipo de conexión. sí. Sí, también es un planteo de cuál es el rol de la diversidad en el cine en un momento que el cine es cada vez más homogéneo y se parece cada vez más entre sí mismo, ¿no es cierto? Sí, exacto, pero además cuando decimos eso hay que me parece que vale la aclaración de decir que esa homogeneidad y eso que se parece cada vez más a sí mismo, Sí, hay responsables, o Claro, sea, sí. sí. hay Los una hegemonía productores, que sí. viene, hay una bajada de línea, hay Sí, una línea claro, editorial, Claro, 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 claro. claro. una línea editorial que genera espectadores cada vez menos críticos, espectadores cada vez más Más dominados, complacientes. complacientes Exacto. y sociedades cada vez más Sí, dominadas, Sí, ¿no? O sea, sí, como sí, sociedades sí. sin futuro también. Sí, Es muy difícil sí. pensar nuevas realidades o nuevos futuros cuando todo viene así tan enlatado. Tal mm, cual. mm, Albertina, bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. La película se está exhibiendo en el Malva durante todo el mes de marzo. marzo. Yo pienso que se va a extender al mes de abril, pero Esperemos. posiblemente. Y va a ir al Cine Común en breve, ¿verdad? Sí, sí, ya está, arrancó ahora en el Gomont Sí, y sigue en Malva todos los viernes a las 22 durante marzo perfecto. y después en abril les avisaremos los Por nuevos cuando. Ok. horarios. Muy bien, Bueno, un perfecto. Está placer en varias salas de del varias de interior. diferentes provincias del país. Perfecto. Perfecto.
Bueno, un placer haber hablado contigo. Te mandamos un beso fuerte desde aquí y hasta cualquier momento, hasta cualquier próxima película. Gracias, muchas No, gracias. por Un favor, abrazo. un placer. Fue la palabra de Albertina Carri, directora de Caigan las Rosas Blancas. Y ahora nos vamos a una tanda, señor operador.